paz de Dios, amados hermanos, saludamos con amor y con un abrazo fraternal a nuestro pastor general de nuestra amada iglesia ICR, nuestro hermano Aarón Cortés, a toda su familia, hermano, que Dios le bendiga. También a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su amada esposa, hermanos, que Dios les bendiga. Y a cada uno de los que están viendo esta transmisión, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y agradecemos que estén viendo este culto. Le invito, amado hermano, a que demos gracias a Dios por estos trabajos y también que le roguemos que Él sea el que esté en medio de nosotros, donde quiera que estemos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, te agradezco, oh Dios, porque tú has permanecido fiel, mi Señor, porque tus misericordias y tu fidelidad es para siempre. Gracias, oh Dios, porque permites que estos trabajos se sigan llevando a cabo. Te agradezco, mi Señor, porque tú permites, mi Dios, que aún a pesar de todo podamos abrir nuestros labios aún y poder exaltar tu nombre, que pueda seguir habiendo vida en nuestro ser, mi Señor. Padre, te suplicamos, quédate con nosotros. Quédate con nosotros y recibe esta ofrenda de alabanza y adoración. Te suplicamos que seas tú el que permita que esa transmisión pueda llegar a muchos lugares, mi Señor, donde te conocen y donde no te conocen, mi Señor. Llega, oh Dios, a esos corazones que no encuentran respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Y asimismo, amados hermanos, abra sus sagradas escrituras, por favor, en el libro de los Salmos, en su capítulo 57, versículo 9. La palabra de Dios dice así: Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y en esta hora, amados hermanos, les invito a que démosle gloria y honra a nuestro Dios a través de este himno número 1, que a la letra dice: A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, sea Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido, te alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía.
nuestro Dios, amados hermanos, y asimismo también busquemos el coro número 27, que a la letra dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor, y que en esta hora este canto sea una realidad en nuestras vidas. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Amén. Y también cantemos: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si usted está seguro de que el Espíritu de Dios está en este lugar, de gloria a Dios, cante alabanzas con todo su corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. La palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El día de hoy le invito a que cierre sus ojos y que con esa certeza de que el Espíritu de Dios está con nosotros, le alabes con todo tu corazón. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Bendito seas, Señor. Señor, porque tú siendo el creador del universo, porque tú siendo el creador de las estrellas, de las galaxias, Señor, te has dignado a mirarnos, mi Señor. Mereces toda la gloria y la honra, mi Señor, porque tú has rescatado nuestras almas. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. A tu nombre la gloria, oh Padre Santo. Quédate, Señor. Quédate con nosotros, oh Dios. Recibe, oh Señor, la alabanza, la gloria y el honor, Señor, que el día de hoy tu pueblo te da, mi Dios. Mi Señor, recibe, oh Dios, la ofrenda de labios, Padre Santo.
Si hay algo en nuestros corazones que estorba, Señor, quítalo, para que esta ofrenda sea grata delante de ti, mi Señor. Quédate con nosotros, oh Padre Santo. Quédate, mi Señor. Manifiéstate, oh Señor, en medio de la alabanza. Recibe, oh Padre Santo, estas alabanzas. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Señor. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Y también, hermanos, vamos a cantar este himno número 23, que la letra dice: solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, porque nuestro Dios es el único que merece la gloria y la honra para siempre. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestro Dios acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego, seducción, cuyo llama, en amor angelical nos implora, nos implora. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos liberta de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestra fuerte, nuestra muerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos, proclamamos que tan solo en tu poder confiamos, confiamos. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y asimismo también le invito a que vayamos a nuestros himnarios en el himno número 51. Este coro dice: el mundo dice que nada aprovechamos. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Y debemos demostrar al mundo que realmente seguir a Cristo es nuestro deleite. El mundo dice que nada aprovechamos, servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite seguir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Y el mundo dice que nada aprovechamos, seguir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite seguir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús.
nuestro Dios y que cada día nuestro testimonio pueda hablar como carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, amados hermanos, en Salmos 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Vamos a cantar este himno número 149, coro 149. Tu fidelidad es grande. Y con esa confianza, amados hermanos, de que la fidelidad de Dios es para siempre, después haremos una oración por las necesidades. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, y nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, nos acercamos delante de ti sabiendo que solamente en ti podemos confiar, sabiendo, mi Señor, que por más grande que sea la prueba, tú tienes la respuesta, mi Señor. Ten misericordia, mi Dios. Por favor, enséñanos, oh Señor, los planes que tú tienes para nosotros. Enséñanos a guiarnos por tu palabra, Señor. Enséñanos a caminar en tu senda, oh Dios mío, a caminar hacia ti sin preguntar nada, mi Señor. Que a pesar de las pruebas, de las luchas, Señor, tu iglesia siga caminando y que cada día podamos decir, Señor, no importa en qué condiciones, no importa en qué lugar, nosotros queremos seguirte, nosotros queremos servirte en donde quiera que estemos y como quiera que estemos, mi Señor. Ten misericordia de tu pueblo, mi Dios. Ten misericordia de los que sufren enfermedad en estos momentos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para dejar el lugar, amados hermanos, les invito a que cantemos el himno número 143. Después haremos una oración por nuestra hermana Rebeca Sangrador. Que Dios sea el que la acompañe en estos momentos de la exposición de la palabra, que sea nuestro Dios el que hable a través de ella. Tu palabra santa llama. Tu palabra santa llamó a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si lo aceptas con el alma, sentirás un corazón que de veras tú lo amas. Oh divino
Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, oh Dios, te suplicamos, mi Señor, que tomes en tus manos, Señor, la palabra que vamos a escuchar. Enséñanos a escucharte, mi Señor. Enséñanos a escuchar tu voz. Toma en tus manos a nuestra hermana Rebeca Sangrador. Señor, abrázala. Sé tú el que hable a través de ella. Señor, toma su vida, toma a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, mi Señor. Ten misericordia, mi Señor. Que tu palabra pueda llegar a muchos lugares, mi Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Enséñanos a llevarlo a cabo, mi Dios. Te lo suplico con todo mi corazón y te agradezco por estos momentos de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Así dejamos el lugar. La paz de Dios, amados hermanos, hermanas, a todos los siervos de Dios, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, su amada esposa y familia. A nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, nuestra hermana Prisi, que Dios les bendiga, y a toda la iglesia amada de Cristo. Y a usted también, amigo, amiga, quizá está viendo esta transmisión. Es palabra de Dios también para su corazón. Rogamos a Dios que su palabra no vuelva vacía a Él, sino que antes haga el efecto que tenga que hacer en nuestro corazón. Este tema es muy hermoso, hermanos. Hoy, ayer y mañana siempre será, hermanos, el tema más por excelencia, la palabra de Dios. Nuestro tema es la revelación de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia, hermanos, pero que no solamente en este mes pongamos atención o hagamos actividades sobre la Biblia, sino siempre el cristiano debe ser, hermanos, constante en la palabra de nuestro Dios. Nuestro tema, hermanos, es la revelación de la Biblia. Y la Biblia, vamos a ver, hermanos, su texto. Abra la Biblia ahí en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Salmos 119, 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sí, amén, hermanos. Que Dios use nuestra vida para hablar de esta palabra de nuestro Salvador. Tenemos ahí, hermanos, en nuestras diapositivas, la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es la palabra de Dios, es absoluta, es verdad y absoluta. La palabra de Dios es verdad y absoluta. Esa es la verdad bíblica. Es una verdad, hermanos, que nadie puede cambiar. Tenemos también ahí verdad bíblica aplicada. Creamos la verdad de Dios y vivamos conforme a su palabra. Que creamos la verdad, hermanos, de Dios y vivamos conforme a su palabra. Ahí, hermanos, tenemos a modo de introducción y hace 3 preguntas. Una de ellas es: ¿qué es la Biblia? Para usted, ¿qué es la Biblia, hermanos? Conforme a nuestra doctrina de ICR, y es el segundo punto doctrinal, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, por lo tanto la única regla de nuestra fe y a la que se debe ajustarse nuestra vida y nuestra conducta a ella. Esa es la Biblia. Más adelante vamos a ver cómo habla ella misma a nuestra vida. Segunda pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia respecto a sí misma? Que ella es fiel. Que ella es fiel a sus promesas. Que ella es verdad. Que ella es eterna. Es infalible.
que ella nos da consuelo. Ella es nuestra espada, ella es nuestra vida misma, nuestra medicina. Y podremos mencionar muchos puntos, hermanos, de que nos enseña la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son las principales características de las Escrituras? Escuche, ¿cuáles son las principales características de las Escrituras? Pues en ella encontramos principios, historia, cantos, poemas, profecía, etc. También podemos ver, hermanos, que ella fue revelada, fue inspirada. Revelada, por ejemplo, al apóstol Pablo dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo también le fue revelado a la palabra de nuestro Dios. Todo cambia, todo sufre cambio. El sol sufre cambio, la tierra sufre cambio. Usted cambia, pero la palabra de Dios no cambia, ella es eterna. Dice la palabra misma, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas son eternas. Cumplimiento fiel. Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Son las características de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar solamente un poquito, hermanos, porque es interminable. La palabra de Dios es una fuente inagotable para nosotros, hermanos, de vida eterna. 40 escritores, un solo autor. Hombres santos escogidos por Dios para que escribieran, pero un solo autor, el Espíritu Santo, aleluya. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre uno y el otro, fueron 400 años de que no hubo pues escritura. Fue escrito por un periodo de 1500 años. El libro de Job es el más antiguo. Tema central es Cristo Jesús, o sea que la Biblia es cristocéntrica. Y es un poquito de las características de la palabra de nuestro Dios. Para enseñar. Autoridad. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. El hecho de que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios se confirma por lo dicho por los profetas. Así dice el Señor. Cuando escribieron, hermanos, los profetas, los siervos de Dios de diferente ocupación, siempre, hermanos, como firmando, como confirmando, hermanos. Así dice el Señor. Un ejemplo de ellos es Isaías 48:17. Dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamino por el camino que debes seguir. Palabra de Dios. También lo vemos ahí en Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Así ha dicho Jehová. Palabras seguras, palabras de verdad, hermanos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito Dios, esta hermosa palabra, hermanos, este hermoso tema, de verdad, que nos ubica a cada quien en nuestro lugar. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos delante de nuestro Dios? En el Nuevo Testamento, el testimonio apostólico respecto a la palabra del Señor es autoritativo. Primera de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí lo vemos, hermanos, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les inspiraba, hermanos, que ellos escribieran lo que Dios tenía en mente, que tú y yo supiéramos a través de la palabra de Él. Lo dicho por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 aplica no solo a los escritores del Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo Testamento. También no nada más en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellos, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. En estos tiempos tan peligrosos, hermanos, donde de verdad que se han levantado muchos falsos cristos, falsos pastores, falsos profetas, hermanos, diciendo que Dios les revela esto o aquello, cuando la palabra de Dios ya está sellada, hermanos. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios para no errar lo que ya Dios nos escribió. Aleluya. También, hermanos, allí en 1 de Timoteo lo vemos que dice, pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. También, hermanos, para el Nuevo Testamento, Dios habla cómo debe vivir la iglesia y cómo debe vivir el siervo de Dios. En 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es bíblico, hermanos, que el siervo de Dios dice que del altar coma, del que sirva del altar coma, pero por ignorancia, hermanos, la congregación o los hermanos tienen otra opinión. Por lo tanto, sostenemos en plena convicción del Espíritu que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y moral y conducta a la cual debe ajustarse nuestra vida misma. Así es, nuestra fe. Si usted, hermano, y yo leemos la palabra de Dios, nuestra fe es inquebrantable. Nuestra fe es inamovible, hermanos, porque estamos seguros, como dice aquí. Por lo tanto, sostenemos en plena convicción del Espíritu que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, nuestra moral. Cuando leemos la palabra de Dios y la vivimos, hermanos, entonces ahí nos enseña cómo hablar, cómo caminar, cómo vivir, cómo vestir, en todo, hermanos, cómo nuestro comportamiento, tu conducta, mi conducta delante de Dios primero, pero también delante de los hombres, dice la palabra de nuestro Dios, a la cual debe ajustarse nuestra vida. En 1 Corintios 2:13, hermanos, usted apunte, yo se lo leo, hermanos, para que usted con cuidado escudriñe la palabra de nuestro Dios, haga como los debería, hermanos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es. También hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que nos enseña, hermanos, el Espíritu Santo. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas, el verdadero cristiano genuino, oye la voz de Dios cuando lee la palabra de Dios, cuando escucha la palabra de Dios y le sigue. ¿Cómo? Obedeciéndole a su bendita palabra. Aleluya. Glorifique el nombre de nuestro Dios allí donde está usted, hermano. Quizá hoy no pudo ir al templo, pero allí en su casa, allí en su hogar, hermanos, usted puede hacer allí un culto ferviente a nuestro Dios, asistido por el Espíritu Santo también. Aleluya. Veracidad. Aceptar la autoridad de las Escrituras es creer que toda ella es palabra de Dios, por Dios mismo, es verdad. ¿Lo cree, hermano, que es verdad?
En ella, hermanos, no hay ni un solo error. Ella es verdad, hermanos. Lo dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Hermanos, tanto sus promesas también como sus juicios serán ejecutados, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros si hemos olvidado o apartándonos de la palabra de nuestro Dios. Tito 1:2. En la esperanza de la vida, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los cielos. En la esperanza de la vida, el cual Dios que no miente. Dios no miente, no se retracta, hermanos, de lo que ya escribió en su palabra. Por eso hay que tener temor reverente delante de su presencia, temor reverente delante de su bendita palabra, hermanos. Gloria a Dios, porque un día su palabra llegó a nuestra vida. A su nombre, gloria. Vemos ahí, hermanos, también en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, o sea, alcanzar de la esperanza puesta delante de nosotros, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Toda la palabra, hermanos, toda la bendita palabra es verdad. Si Dios mintiera, no fuera Dios. Él es verdad, hermanos. Aleluya. También vemos ahí, hermanos, en segunda de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios nos ha dado promesas, hermanos. La Biblia tiene miles de promesas, hermanos, para su pueblo, para su iglesia, para todos aquellos que se quieran acercar a Él. Aleluya. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Es perfecta. La Biblia es perfecta. Aleluya. Lo dice en Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ella es perfecta, hermanos. La palabra de nuestro Dios. Salmos 119:86. También lo dice, hermanos, las palabras de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tu siervo es además amonestado con ellas y guardarlas en grande galardón. En guardar la palabra de nuestro Dios, hermanos, de verdad que la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. La palabra de Dios, hermanos. ¿Qué libro te abrieron a ti por primera vez cuando te hablaron de salvación de Jesucristo? Fue la palabra. ¿Qué te convirtió a Cristo? La palabra, por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, el borracho es transformado, el adúltero convertido, la prostituta es cambiada, hermanos, el ladrón es transformado por el poder de la palabra. Volvamos a la palabra de Dios, hermanos. Por la palabra de Dios, hermanos, la vida es transformada, convierte al alma. Leíamos en Salmo 160, hermanos, el versículo 160, ¿verdad? Al principio, que toda ella es verdad. Aleluya. También lo dice, hermanos, su palabra es verdad. Tenemos que orar, hermanos, para leer su bendita palabra. En su oración del Señor Jesucristo afirmó, tu palabra es verdad. Sí, oración sacerdotal de intercesión, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí vemos, hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Inerrancia. ¿Qué es inerrancia? La inerrancia de la Biblia significa que en sus manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad
Es decir, la Biblia siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. Lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad. Si aquí, hermanos, vemos que en cualquier tema que usted encuentre de la palabra, ¿sabe que Dios no le faltó nada de inspirar? El Espíritu Santo se acordó de todo y de todos, de todas las necesidades, hermanos, morales, familiares, económicos, sociales. Todo está aquí en la palabra de nuestro Dios y ella es verdad. Hermanos, dice que siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla, en lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad. Así que la autoridad de la palabra descansa no solo en su inspiración divina, sino también en su verdad y por tanto en su inerrancia. Eso significa. Vamos a ver Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, ya lo vimos, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. 19:7 dice la ley de Jehová es perfecta, ya lo vimos también, que es perfecta, hermanos. Deuteronomio 4:2, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os mando. No añadiréis, ni tampoco quitar. La palabra de Dios es perfecta, exacta. Hermanos, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Si ella dice verdad respecto a todo lo que habla, dice, entonces, hermanos, ¿por qué hay alguien que dice, no hay un manual para matrimonios, no hay un manual para familia, no hay un manual para los primeros padres, no hay un manual para los hijos? Sí lo hay. El manual es para nosotros, es la palabra de Dios, hermanos. Si usted compra un aparato, viene su instructivo para que usted no lo eche a perder. Sería ilógico, hermanos, que Dios nos creara como seres humanos y no un manual para cómo caminar, para cómo dirigirnos a nuestro Dios, para cómo hablar. Pero fuera de ella, hermanos, mire el mundo cómo está. También vemos ahí en Salmos 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella, ni de ello quitarás. Igualmente, lo dice en Apocalipsis y lo repite nuestro amado Señor Jesucristo. Ella es verdad. Aleluya. Hay hermanos que han dicho, el pastor cuando predica me la tira, el pastor me echa pedradas. ¿Sabe qué, hermanos? La palabra de Dios también es como martillo que parte la roca en dos. Es la espada que penetra, hermanos, la espada penetra, te sangra, te hiere, te lastima, porque la palabra es verdad. Quizá nuestra forma de ser nos confronta con la palabra de nuestro Dios. No es que el pastor sepa nuestras verdades, pero la palabra de Dios sí nos conoce, hermanos. Aleluya. Claridad. La claridad de la Biblia quiere decir que está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que leen, buscando la ayuda del Espíritu Santo y están dispuestos a seguirlas. La claridad de la Biblia. Muchos tienen Biblia solamente como el amuleto, lo abren a medio de su sala o en su cabecera y piensan que por tenerla abierta ahí ya están protegidos. No, hermanos. Escuche, la claridad de la Biblia quiere decir que está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que leen, buscando la ayuda del Espíritu Santo y están dispuestos a seguirlas. Ella es palabra de Dios, hermanos. Sus palabras son espíritu y son vida. ¿A quiénes? A los que le creen, a los que la practican, a los que la reciben en su corazón, hermanos. Todas las cosas necesarias para nuestra salvación, para nuestra vida y crecimiento están expresadas muy claramente en la Biblia. Todas las cosas necesarias para nuestra salvación, para nuestra vida, nuestro crecimiento, están expresadas muy claramente, hermanos, en la bendita palabra de nuestro Dios. Por ello,
la claridad de las Escrituras permite no solo leerlas, sino entenderlas y vivirlas. Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, permite no solo leerla, sino entenderla y vivirla. Dice el libro de Santiago, no que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Allí en Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por muy torpe que seamos, hermanos, por muy ignorante que seamos, por muy sin escuela como su servidora, hermanos. Pero bendito Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, entonces nos permite entenderla, y no solamente entenderla, sino vivirla con la ayuda de su autor, el Espíritu Santo. Aleluya. ¿No es hermoso, hermanos? ¿No es hermoso saber que la palabra de Dios es plena, exacta, recta, limpia, hermanos, y que nos dirige en nuestra vida? Muchas veces el problema de su comprensión radica en su desconocimiento o falta de lectura. Y sí, por eso se cae en errores doctrinales, errores morales, matrimoniales. Hermanos, vamos a ver unas citas, hermanos, donde cómo se piensa, hermanos, por no leer la palabra de Dios o por no tener su comprensión exacta, hermanos. Vamos a ver Mateo 19:4, y dice así: Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Cuando no se lee la Biblia, si le preguntamos allá afuera a unos homosexuales, dicen que así los hizo Dios. Dicen que así nacieron, que así los ama Dios y así se van al cielo. Pero dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Varón y hembra. Ahí está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Igual 21:42 ahí del mismo Mateo dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto? Es cosa maravillosa a vuestros ojos. ¿No leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esa piedra? Nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo, la cabeza es Cristo. La iglesia está sobre la roca, no sobre Pedro, sobre Pablo. Es sobre Cristo Jesús, sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿No habéis leído? ¿No habéis entendido? Y ahí 29 también lo dice al 31. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cuando creen que después de la muerte hay reencarnación, cuando creen que después de la muerte o que allá en el cielo se van a casar, y no, la palabra de Dios dice no. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras. ¿Por qué se piensa de diferente manera? ¿Por qué se cree de diferente manera? Por desconocimiento de la palabra de nuestro Dios, hermanos. En este mes de Día de la Biblia, hermanos, concurso de conocimiento, concurso de manejo bíblico, concurso de lluvia de textos X. Pero ¿qué pasa pasando este mes? ¿Volvemos a lo mismo? Cuando la palabra de Dios, hermanos, debe ser una lectura latente cada día de nuestra vida hasta que Cristo venga o nos mande a traer, hermanos. Porque sin ella erramos, nos confunden, en ella caemos, hermanos, de la doctrina que Cristo nos dejó. Dice, o bien a no entender la guianza del Espíritu Santo. Cuando la inmoralidad está en el corazón del hombre,
O cuando dice, yo leo mi Biblia a diario y así dice y así le entiendo, es porque no tiene la dirección, hermanos, del Espíritu Santo. Por eso, al leerla, pidamos al autor que nos ayude, porque si él inspiró, él la interpreta. Entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo, dirígeme. Voy a leer la palabra que inspiraste para mí. Y él te dirá, comencemos. Segunda de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si leemos nada más en la carne, o los que leen, hermanos, que dicen, tienen un conocimiento, pero no la interpretan ni la practican, hermanos, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que pedir a Dios la dirección. Tercer punto, necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Primero, primordial. ¿Cuál? ¿Qué? Pedimos que Dios nos ayude, que Dios nos dé trabajo, nos dé unas ventas, nos dé unas compras, nos dé esto. ¿No? Cuando la necesidad primera debe de ser su bendita palabra en nuestro corazón. Después, dice la misma palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. ¿Cómo voy a buscar el reino de Dios? A través de la bendita palabra de Dios. Y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Vendrán como consecuencia a la obediencia de la palabra de Dios. Pero a veces, hermanos, queremos primero las bendiciones, las añadiduras. Cuando la necesidad es de la palabra de nuestro Dios. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que las necesitamos para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de la divina Trinidad. Hay que tener esa necesidad que cada día, hermanos, haya esa necesidad dentro de nuestro corazón para leerla antes que vayamos a trabajar. Ahora a las escuelas, antes que te vayas, porque esa palabra te guardará todo el día. Porque esa palabra que tú te alimentes, hermanos, te va a fortalecer todo el día, te va a proteger. Como ella misma dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque allá afuera te espera la tentación, porque allá afuera te espera el peligro. Pero la palabra de Dios es la que nos guarda. A su nombre la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 10:13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel que cual no han creído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y también el 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En estos tiempos, hermanos, cuando los campos están blancos, ahí el que está a tu lado, el que si vas en el transporte, si vas en el trabajo, ahí está a tu lado y no conoce la palabra de Dios, que tú puedas, hermanos, hablarle, que es tu necesidad de hablarle de él, de la palabra de Dios, hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es bonito la alabanza, es hermoso la alabanza, glorifica a Dios, hermanos. Pero aquí dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comamos de la palabra de Dios, hermanos, que es más dulce que la miel. Esa Biblia que tú tienes en mano, hermano. Esa Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo es para que tú y yo seamos instruidos, seamos alimentados, porque ella dice que son espíritu y son vida. No tan solo del pan vivirá el hombre. Que así como nos preocupamos por alimentarnos materialmente, hermano, nuestro físico, que así como nos preocupamos si tienes horario,
Debemos de preocuparnos por alimentar nuestra alma, para que entonces en esos tiempos peligrosos, hermanos, los embates del enemigo, la crisis, los problemas, tú y yo permanezcamos fieles y firmes por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 2:2, también lo dice, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Al niño recién nacido se le da la leche materna, hermanos, ese calostro que tiene muchas defensas para que el pequeño, la pequeña, no enferme y crezca fortalecido, hermanos. Así desead como el niño, el bebé llora, ya tiene hambre, ya tiene necesidad. Así tú y yo podamos desear esa palabra que fortalezca nuestra vida espiritual, hermanos. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. No te conformes con este siglo. No me conforme yo con esta forma de vivir que el mundo actual está viviendo, hermanos. Sí se puede vivir en tiempos modernos las sendas antiguas. Sí se puede, con la ayuda de Dios, leyendo y permaneciendo en su palabra. Porque la Biblia te alejará del pecado. Si no de otra manera, el pecado te alejará de la Biblia, hermano. Entonces tenemos que no conformarnos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Con la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Agradable y perfecta. Una vida aprobada por Dios, viviendo en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, porque su palabra es recta. 4. Suficiencia. Ay, hermanos, yo alabo a Dios por permitirme leer este mensaje, hermanos. Suficiencia. La suficiencia de la Biblia quiere decir que contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. También contiene todo lo que necesitamos hacer para nuestra salvación. Por eso debemos confiar en Él de manera perfecta, absoluta, obedeciéndole. Por eso el mismo Señor Jesucristo da un mandamiento: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice en Juan 5:39. No es si tienes tiempo, si quieres, si puedes. No, al cristiano nos dice, hermanos, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna. Allí, hermanos, en 2 de Timoteo 3:15 al 17, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es útil, hermanos. Entonces tenemos que entender que es la suficiencia de la palabra. No es que esté en contra de la ciencia, no es que esté yo en contra de la psicología, pero estoy a favor de la palabra de Dios. Hay una mujer que tiempo atrás sufría de depresión. Pero una depresión, hermano, que solamente sus pensamientos eran dados al suicidarse. No pensaba en nada, en nadie más que suicidarse. Le dijeron: te voy a llevar al psicólogo o a la psicóloga. Ella dijo:
Si hay alguien más superior que la psicología, yo quiero eso. En su ignorancia dijo esas palabras. Si hay algo o alguien superior a la psicología, yo quiero aquello. Le dieron una Biblia. Y en el libro de los Salmos, versículo por versículo por versículo, hasta terminar, repitió desde el 1 al 150. Salmos, 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 salmos. Esa mujer fue sana, fue libre de todo eso, hermanos, y ahora sirve a su Señor. La suficiencia de la palabra. Santiago 1:18. El que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El que de su voluntad, dice la palabra de Dios, nos hizo nacer por la palabra, esa simiente gloriosa. Por la palabra, hermanos, tú y yo somos hijos de Dios. Por la palabra de Dios, hermanos. Joven, señorita, adolescente, niño, adulto. Por la palabra de Dios somos hechos pueblos de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios que pensó en ti, pensó en mí. Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dichoso varón, dichoso varona, hermana. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Andas en la palabra de Dios? Bienaventurado eres. Sigamos, hermanos. Fórmate un reto, una meta de leer la palabra de Dios. Si ya la acabaste de leer toda, vuelve a empezar. Nunca podemos decir, ya me lo sé todo. No, hermano, Dios nos guarde de decir eso. Cada vez que leemos, nos vuelve a hablar nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Él. Pero cuando leemos, Él nos habla a nosotros. Hay una relación entre Padre e Hijo. Gloria a Dios. En las Escrituras podemos encontrar todo lo que Dios ha dicho sobre temas en particular y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. No nada más nos oye, sino nos responde a través de su bendita palabra. Ahí, hermanos, en Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas con tus consejos antiguos, son verdad y firmeza. Salmos 32:8 dice, también, hermanos, 119:105, perdón. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Gloria a Dios, porque esperamos, hermanos, como dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios, porque Él nos sigue hablando a través de su palabra. Para redarguir. Error. Ahí encontramos, hermanos, que nos dicen las diapositivas, error. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído o hemos pensado, la Biblia es solo autoritativa en cuanto a fe y práctica? Es una manera errónea, hermanos, de hablar o pensar de esa manera. Respuesta bíblica. Todo tiene su respuesta, a cada error tiene, por eso dice, es útil para corregir el error. La Biblia repetidamente afirma que toda la Escritura es útil para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 ya lo leímos. Y que toda ella es inspirada por Dios, por consiguiente es completamente pura. También leímos Salmos 12:6. Perfecta. Ella es perfecta. Salmo 119:96 dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Perfecta. Es verdadera. Proverbios 30:5.
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Tú esperas en la palabra de Dios? Ella es verdad. Sus consejeros, dice la palabra, es que ellas son mis delicias y mis consejeros. Todo lo que ella dice es verdad, todo lo que ella dice es perfecta. La misma Biblia no hace ninguna restricción en cuanto a la clase de temas de los cuales habla con veracidad. Ahí vemos en Romanos 15:4, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de la palabra de Dios tengamos esperanza. Si no existiera la palabra de Dios, si fueran destruidos los fundamentos, nosotros no existiéramos, hermanos, sino que gracias a Dios por la palabra de Dios. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué ejemplo? Vemos que el pueblo de Israel, hermanos, altercaron contra Dios, contra su siervo Moisés, hermanos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo tiene el temor el corazón del hombre? Por la palabra de Dios. ¿Cómo es sensible el corazón de la mujer? Por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, continuamos. Amén. ¿Estás disfrutando la palabra de nuestro Dios ahí en casita? Vamos a ver, para corregir. Asumamos la autoridad y veracidad, claridad, necesidad y suficiencia de la palabra de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Hagamos los ajustes necesarios y obedezcamos plenamente al Señor y a su palabra. Ahí Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y no de esa falsa doctrina de prosperidad que pacta con Dios y dame el sobre y oro por tu enfermo. No, hermanos. Aquí dice bien claro que el que hable y guarde y haga los estatutos de Jehová tu Dios, dice que yo te prescribo hoy para que seas prosperado. Porque Dios nos bendice con bendición del cielo, pero también con la bendición de la tierra. Pero hay un requisito que cumplir. ¿En qué áreas vamos a corregir? En la familia, en los cambios físicos, en la escuela, en la salud, en nuestro bienestar, amigos, en diversión, en noviazgo, en nuestro entorno, en nuestro futuro. La palabra de Dios corrige. En ella hay leyes de salud, leyes de higiene. Nada le faltó a Dios para enseñarnos y para corregir nuestra vida, nuestras deficiencias, para instruir. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Creamos la verdad de Dios y vivamos conforme a su palabra, pues solo de esa manera mantendremos nuestra vida espiritual. Conoceremos la voluntad de Dios y seremos bendecidos y prosperados en todo lo que hagamos. Este consejo se le dio a Josué, que pues queda como sucesor de Moisés. Si usted leyó el libro de Josué,
Ahí vemos cómo Dios le fue dando, esa tierra te la pongo en tus manos, estos reyes los pongo en tus manos, y iba de victoria en victoria, pero hubo de esto: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Quieres tener éxito, hermano, hermana, en todas las áreas de tu vida? Nunca dejes la palabra de nuestro Dios. Más bien medita de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Gloria a Dios, porque su palabra es verdad. Y concluimos, hermanos, con el texto que empezamos. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. ¿Qué haremos con la palabra de Dios, hermanos? Un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con su nombre? ¿Qué hiciste con su sangre? ¿Qué hiciste con el conocimiento de mi palabra? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos también hemos tenido lastimosamente esa experiencia de que no quieren, ni siquiera nos ven una Biblia y el portazo? Mire lo que dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella misma, la palabra de Dios, hermanos. Pedirá cuentas. ¿Quién rechazó? ¿Cómo un cristiano puede rechazar la palabra de Dios también, estando en el templo? No obedeciéndolo, ignorando la palabra. No sé leer, pero ¿sabes que hay Biblia audible? Ya se me rompió, pero ¿sabes qué venden? Ya me la acabé, vuelve a empezar. Es que no hay excusa, hermanos. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que regresar a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Al que oye mis palabras y no las guarda. Si la palabra de Dios nos dice perdonándonos los unos a los otros y no lo hacemos, estamos rechazando la palabra de nuestro Dios. Si nos dice orar por vuestros pastores y no lo hacemos, estamos rechazando la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de Dios nos escribió orar por vuestros pequeñitos y por vuestros jóvenes y no lo hacemos, estamos rechazando la palabra de nuestro Dios. Pero queremos ser prosperados. Volvamos a la palabra de Dios, hermanos. Hoy que tenemos vida, hoy que podemos leerla, hermanos, hay hermanos que no pueden ver, quizá, pero sí pueden oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Esto ha sido, pues, el tema de este día, la Biblia. Allí donde estás. Sabes, hermano, vienen tiempos muy difíciles, hermano. Pero en la palabra de nuestro Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te abandonaré. La palabra de Dios nos promete, sus promesas, hermanos, son fieles y verdaderas, que donde quiera que vayamos, Dios irá con nosotros. Instruye al niño en su carrera, que los niños que tengamos en casa podamos enseñarle la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que no sea una pesadez que hoy tenemos los niños que aquí están confinados. No, hermanos, que ya se van a la escuela. La palabra de Dios tienen que aprender también para que no sean destruidos. ¿Quieres que oremos, hermanos? Oremos por nuestra vida. Que la palabra de Dios, hermanos, haga efecto. Que esta palabra no vuelva vacía a Dios. Quizás estás enfermito. Quizás te sientes solo. Quizás has sufrido soledad en esos tiempos difíciles. O quizás estás depresivo, angustiado. Quizás sientes que nadie te quiere. Quizás sientes que tus papis no te quieren, no te entienden. Ella dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová con eso me recogerá. Con todo y me recogerá.
Vuelve a la palabra de Dios. Aquí hay para todos y para todo, hermanos. Volvamos a la palabra de Dios. Agradezcamos, hermanos, como ella misma dice, orad por la palabra para que corra velozmente y llegue a otros como a vosotros llegó un día. Gracias a Dios porque tú en tus manos ahorita tienes una Biblia, pero sabes que hay lugares que es un peligro tener una Biblia porque los acaban, los matan, los destruyen. Ella la han querido, la han quemado, la han pisoteado, la han escupido, la han roto, pero no la han destruido porque ella es indestructible, ella es eterna, ella permanece para siempre. Volvamos a la palabra de Dios, amado hermano. Amigo, si te han regalado una Biblia, léelo, también es para ti. Ahí tienes tu vida, tu salvación, tu paz, tu todo en la bendita palabra de nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por permitirme hablar un poquito de tu palabra, Señor. El tema de la Biblia, Señor, no tiene fin, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por permitirme leerla, Señor. Gracias porque un día la pusiste en nuestro corazón, Padre. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Permítenos, Señor, que no nada más la leamos, Señor, sino que pongamos en práctica para que tu nombre sea glorificado y nuestra vida edificada, Señor, a través de tu bendita palabra. La suficiencia de las Escrituras, Señor, que siempre la tengamos en mente, Padre, que solamente tu palabra es la que nos guía a ti, Señor, es la que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Solamente a través de tu palabra sabemos cuánto nos amas, Señor, y de qué manera mostraste tu amor dándonos a tu Hijo. Por tu palabra sabemos que tú pronto vienes, Señor. Por tu palabra sabemos que lo que se está viviendo en el mundo entero está aquí ya plasmado, Señor, está aquí ya escrito, Señor. Solo ayúdanos a entender estos tiempos, Padre bendito, a discernirlos, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelva vacía a ti, sino que haga efecto en el corazón del que lee, del que oye, Señor. Gracias, Dios. Gracias por inspirar, Señor, tu bendita palabra, Señor, que nos guía, que nos dirige, Señor. Gracias, Señor bendito. Toma en tus manos, Señor, nuestra vida. Bendito sea, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios. En estos tiempos, dice en tu misma palabra que tendrían, Señor, vendría hambre, pero no de pan ni de agua, sino de tu bendita palabra, que podamos aprovechar de compartirla, Señor. Aquel que no tiene esperanza, decirle que sí hay una esperanza en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por inspirarla. Gracias, Señor. Que podamos, Señor, permite que cuando la leamos tú nos asesores, tú nos dirijas, Señor. Y que podamos ser hacedores de tu bendita palabra, Padre. Muchas gracias, querido Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a dar unos avisos, amados hermanos, antes de leer el Salmo 23. Y los avisos son de esta manera. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales por Facebook, ICIAR Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, por YouTube, Video de Luz ICIAR, horarios jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 por la mañana y a las 6 de la tarde de igual manera para escuchar palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia ahí, hermano, en casa, en el Salmo 23, Salmo de promesa, Salmo de convicción. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los guarde. La paz de Dios.